Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos llegado al cuarto domingo de Pascua. El cuarto domingo de Pascua se conoce también como el Domingo del Buen Pastor, porque las lecturas hoy tratan de la parábola de Cristo en Juan capítulo 10, donde habla de sí mismo como el buen pastor. Y por esta razón, porque hay muchas promesas en el Antiguo Testamento que hablan del buen pastor y que Cristo será pastor de su iglesia. La iglesia nos pide que hoy día recemos por las vocaciones y en específico por las vocaciones sacerdotales. Entonces, por eso lo que voy a hacer, voy a regresar al Antiguo Testamento para explicarles de dónde vienen estas enseñanzas y por qué Cristo habla de manera tan fuerte de sí mismo como el buen pastor y cómo eso ahora sigue siendo una realidad por medio de los sacerdotes de nuestra iglesia. Bueno. Aquí tienen una imagen de una estatua basado en una pintura o varias pinturas que se ven en las catacumbas de Roma. Inicialmente cuando los cristianos primero pintaban a Cristo en el arte, no le ponían barbita, simplemente lo pintaban como si fuera un joven pastor, tal como lo fue David cuando él fue llamado del redil para ser el rey de Israel. Y por esa razón me encanta mucho esta imagen aquí de Cristo como el buen pastor ahí cargando la oveja que se había descarriado. Bueno, empecemos con la primera lectura que viene de los Hechos de los Apóstoles. Entonces estamos aquí en el día de Pentecostés. Ha sucedido el hecho de que ha llegado el Espíritu Santo y después se levanta Pedro de entre los 11 con los 11 y le habla a la multitud y les dice que el Espíritu Santo vino por medio de Jesucristo, que Dios constituyó Señor y Mesías. Y que ustedes han crucificado. En otras palabras, ustedes cometieron un gran error, pero no importa por qué, porque Cristo perdona y ahora Él aún está dispuesto a recibirlos para que ustedes sean parte de su pueblo de la nueva Israel, que él ha fundado por medio de la efusión del Espíritu Santo. Y esto causa que la gente se conmueva. Estas palabras llegaron al corazón y después le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y la respuesta es, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, esto es muy importante, hermanos. A veces lo que nosotros tenemos en el protestantismo es que tenemos personas que son arrepentidas, que están evangelizadas, pero que no están bautizadas. ¿Por qué? Porque ellos no creen que, bueno, no todos, pero algunos no creen que es necesario el bautismo para la salvación. Simplemente piensan que es como una señal. Pero nosotros, basándonos primeramente en lo que enseña San Pedro en su carta, primero de Pedro, capítulo 3 versículo 20 dice, el bautizo ahora los salva. Para el católico, el bautizo es algo necesario. Uno se puede bautizar con agua o con sangre si es un mártir o con un deseo si tiene el deseo de bautizarse, pero nunca llega a bautizarse antes de la muerte. Pero es absolutamente necesario el bautizo. Pero hay muchos católicos que están bautizados, pero que no están arrepentidos o convertidos. Um, Uno puede tener ya la gracia del Espíritu Santo, pero esa gracia puede estar inoperativa dentro de mi vida. Eso lo vemos mucho, ¿verdad, hermanos? A católicos bautizados que viven como demonios, como si el Espíritu Santo no les hubiera llegado, lo han rechazado. Entonces lo que vemos aquí es que se necesitan los dos movimientos. Se necesita la gracia del Espíritu Santo que viene por medio del bautizo y la respuesta del hombre que es el arrepentimiento, que también es una gracia del Espíritu Santo. Y por eso al bautizarnos recibimos el Espíritu Santo para poder tener esa fuerza de arrepentirnos y estar constantemente convertidos a Cristo. ¿Por qué? Porque yo como católico me tengo que arrepentir constantemente. Yo me tengo que confesar a menudo. ¿Por qué? Porque yo constantemente caigo en el pecado. Ojalá no sea pecado muy grave, pero constantemente estoy en necesidad de arrepentimiento y de irme a confesarme. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no ocurre en un día, ocurre en el transcurso de una vida, del seguimiento de Cristo con fidelidad todos los días de nuestras vidas. Y dice ahí que muchos aceptaron la palabra y fueron bautizados. Para nosotros como católicos,
es absolutamente necesario hablar de la necesidad del bautismo. Mucha gente que dice, no, pues lo único que es necesario es arrepentirse, estar convertido, es seguir a Cristo y vivir una buena vida. No. ¿Por qué? Porque el hombre no se salva por sí mismo. Eso es una herejía, se llama pelagianismo. El hecho de que yo pueda salvarme por mis propios esfuerzos, nomás por ser buena persona. La Biblia nunca dice que las buenas personas llegan al cielo. No, los que llegan al cielo son los que tienen fe en Cristo, los que han recibido el Espíritu Santo, los que han recibido el perdón de los pecados. Y San Pablo incluso dice en 1 Corintios 9 que si yo no persevero hasta la final, que yo pudiera perderme. Pues San Pablo, ¿quién es más salvado que Pablo? Y sin embargo, Pablo dice que yo mismo tengo que perseverar hasta el fin para poder salvarme. Tenemos que cooperar con la gracia de Dios. Y después, el Salmo aquí habla de Cristo como el buen pastor. Y esto viene del Salmo 22, 23, dependiendo en la traducción de la Biblia que tienes. Pero vean cómo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él hace que, hubo un libro muy famoso que fue escrito hace algunos años que se llamaba Un pastor o lee el Salmo 22 y después da su comentario. Y él dijo que lo que sucede es que muchas veces los corderos se tienen pues, su paja bien, su lana, y se crece mucho durante el transcurso del año. Y si llegan a un lugar en donde hay agua que está corriendo muy rápidamente, se pueden mojar y el agua pesa mucho y si se caen es muy difícil levantarlos, hasta se pueden morir. Y él dice que es necesario ir a aguas tranquilas para que sí pueda tomar ahí el corderito y no caerse en el agua y no estar en peligro de muerte. Entonces es un detalle que dice ese libro. Y, y muy famosamente aquí dice que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Hermanos, es muy importante memorizar las escrituras, porque si yo me encontrara en una situación muy oscura, lo que yo haría es rezar los salmos, especialmente los salmos que me he memorizado. Y este salmo aquí tiene fuerzas. Cuando tú estés en una situación oscura, cuando estés en una situación en donde sientes que tienes mucho temor, reza esta palabra y exígele, Señor, dame la fuerza de tu palabra. Hazme saber que tú estás conmigo, que tu vara y tu callado me dan seguridad. Los mártires ingleses, ellos decían antes de ser martirizados, decían, esto Jesu per me, esto Jesu per me, sé Jesucristo por mí, sé el Dios que salva por mí mismo. Y hermanos, este poder de Dios, Salvador, protector, lo podemos a pedir y tenerlo a la mano cada vez que rezamos con fe las Santas Escrituras. Entonces, hermanos, les quiero animar que se memoricen ciertos pasajes de la Biblia. Este salmo aquí, incluso lo que solamente se lee aquí en la misa, es un pasaje maravilloso para memorizarse y para recitarlo cuando me siento yo que estoy en oscuridad o en peligro. Y vean cómo termina: tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Hermanos, eso ahí es una referencia a la necesidad de siempre estar en la gracia de Dios, de no cometer pecados graves. Hay gente que piensa que puede ir a emborracharse, puede hacer cosas indebidas y que todavía está bien. No, 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 hermanos. Hay pecados que causan que yo me separe de Dios, que pierda la gracia santificante en mi alma y que yo me esté alejado por esa razón. Y por esa razón tenemos que perseverar en la gracia santificante y pedirle al Señor que pueda vivir yo todos los días de mi vida en la casa del Señor, no solamente en el cielo, sino empezando ya en esta vida aquí en la tierra. Bueno, la segunda lectura que viene de Pedro, como ustedes se acuerdan, les dije que las lecturas de Pedro son como el libro de Job del Nuevo Testamento, porque hablan mucho del sufrimiento. Y vean aquí, el sentido de la primera carta de Pedro se encuentra aquí, porque primero dice, soporta con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Y eso es cosa agradable a los ojos de Dios. Pero ¿por qué es agradable? ¿Por qué?
porque Cristo mismo ya trazó el camino que nosotros tenemos que seguir. ¿Ok? Cristo sufrió por ustedes y les dejó un ejemplo para que sigan sus huellas. El cristiano es sencillamente esto, una persona que imita a Cristo su Salvador. Y si Cristo sufrió y fue como un cordero que no abrió su boca ante los que lo iban a degollar, así nosotros tenemos que ser cuando llegue el sufrimiento. Obviamente, si estoy sufriendo injustamente, pues hay que tratar de averiguar de la manera para que haya justicia. Obviamente, si hay cosas que yo puedo hacer para no sufrir, sería bueno hacer lo necesario. Pero hermanos, el sufrimiento es un hecho. Todo mundo sufre en distintas formas en su vida. Y si tú constantemente estás renegando que, ay, ¿por qué sufro? En verdad no estás sufriendo como Cristo. Y eso es una carencia en tu discipulado. Tienes que madurar. El cristiano es una persona que sabe cómo vivir con el sufrimiento, porque como le digo a la gente, hay gente que sufre poco y se queja mucho, y ¿qué harán cuando en verdad llegan los profundos sufrimientos? Y hay gente que sufre mucho y se queja poco. ¿Por qué? Porque son discípulos de Cristo que han madurado en su fe. Cristo está conmigo. ¿Ok? Todo lo que pueda sufrir el ser humano, Cristo ya lo experimentó, y por eso dice aquí muy bonito, esto es un himno, esto se cantaba en la iglesia primitiva. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, insultado no devolvió los insultos, maltratado no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Todo se lo entregaba a Dios su Padre. ¿Y por qué? Porque cargó con nuestros pecados. Él sufrió injustamente y subió al madero para que, muertos al pecado, vivamos nosotros para la justicia. Entonces, que no se pierda el sentido de los sufrimientos de Cristo. Cristo murió para que yo pueda ser alguien que pueda aguantar el sufrimiento, y no solamente aguantar el sufrimiento, sino que crecer por medio del sufrimiento. Si leen ustedes la vida de los santos, y oh, wow, hermanos, tanto que sufrieron, pero fue el sufrimiento, el mero crisol por el cual ellos fueron formados en su discipulado, fueron santificados para llegar a un alto nivel de santidad, hermanos. La cruz es la forma de la vida cristiana, y no hay que arrastrarla, hay que cargarla. ¿Por qué? Porque a todo mundo Dios les ofrece una cruz para nuestra salvación. Y aquí tenemos la aclamación antes del Evangelio. Y vamos aquí, una imagen de las catacumbas. Esta es una imagen muy antigua. Y ven ahí cómo está Cristo con el corderito ahí, lo está cargando el corderito. O es una cabra. Y le dice, yo soy el buen pastor, dice el Señor, yo conozco mis ovejas y ellos me conocen a mí. Por eso aquí este es el único lugar en donde dice, yo soy el buen pastor, aunque habla de que Él es el pastor. No lo dice excepto aquí en Juan capítulo 10, 14, pero no se lee esto en el Evangelio. Entonces aquí está Cristo hablando con los fariseos, y les dice, yo les aseguro, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un bandido. Entonces lo que está hablando es que había como un corral, eran como piedras, y era un corral comunal. Todo el mundo lo usaba. Entonces, digamos, si yo tengo 100 ovejas, como dice la parábola, viene un pastor y tiene 100 ovejas, y otro tiene 50, otro tiene 20, otros tienen 40, 50, no sé. Quizás hay 300 ovejas dentro de este redil, y era un corral de piedras. Entonces, había una piedra en donde allí, había una entrada en donde entraban las ovejas, y allí se quedaba el pastor o el que cuidaba las ovejas. ¿Por qué? Y los ladrones, para robar, subían la pared para después poder robarse un cordero. Y ese no es el pastor. El pastor solamente viene para robar. Pero, ¿por qué le está diciendo esto Cristo a los fariseos? Porque en el Antiguo Testamento hay un pasaje muy famoso, sería bueno que lo leyeran, Ezequiel capítulo 34, en donde habla Cristo de los pastores, de los malos pastores y de los buenos pastores. Incluso dice que los malos pastores matan las ovejas para comérselas. Y
Después él promete que mandará un buen pastor y él habla de sí mismo que él será el buen pastor. En Jeremías capítulo 3 también hay otro pasaje en donde dice que Dios mismo nos dará nos dará pastores según su corazón que apacentarán las ovejas con prudencia y con conocimiento, con ciencia. Y esos dos pasajes, Jeremías capítulo 3:15 y todo el capítulo 34 de Ezequiel, forman la base de este discurso de Cristo aquí en Juan capítulo 10. Él ha prometido mandar pastores, que Él será el mero, mero pastor, pero también que habrán otros pastores. Y la implicación es que los fariseos y los líderes judíos no han sido buenos pastores, que en vez de apacentar las ovejas, las han oprimido y no los han llevado por el buen camino. Y por eso es importante saber ese contexto a las palabras de Cristo aquí. Y él dice que el pastor llama a cada uno por su nombre, a cada una de las ovejas, y las conduce afuera cuando llega ahí al redil. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellos lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Yo estaba una vez con un amigo que era policía, pero él era policía que tenía un perro. Y el perro era uno de esos pastores alemanes, un perro muy poderoso, un perro que puede ser muy peligroso, pero estaba incluso jugando con los niños porque el perro había aprendido que cuando no está atacando, cuando no está trabajando, que debe ser un perrito muy mansito. Y sin embargo, cuando mi amigo, el policía, lo llamó, le llamó al perro y el perro inmediatamente levantó las orejas y después se le abrieron los ojos y el hocico también y fue a donde estaba su amo. ¿Por qué? Porque él solamente escucha y reconoce la voz de su amo. Así nosotros también, hermanos, porque dentro de nuestro ser, dentro de nuestro interior, todos los días hay una conversación. Todos los días hay voces que nos dicen, haz el bien, y hay voces que nos dicen, haz el mal. O quizás no hacen mal, pero son voces negativas, voces que nos hacen sentir deprimidos, voces que nos hacen sentir que no tenemos que no tenemos confianza, voces que nos dicen que es muy difícil hacer el bien, así soy, yo nunca cambio. Y esas voces son unas voces que no debemos escuchar, tenemos que escuchar la voz del pastor. ¿Y qué nos dice Cristo todos los días? Cristo nos dice, tú eres mi discípulo, tú eres mi oveja, yo te amo, yo morí por ti, yo te he dado la gracia para que me sigas, tú puedes ser santo. Solamente sígueme y escucha mi voz. Esa es la voz que deberíamos escuchar todos los días, pero lamentablemente muchas veces no escuchamos esa voz y vamos por el mal camino por escuchar la voz del enemigo. Pero ven, después dice algo muy interesante. Dice, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Vemos aquí, aquí está el pastor, ahí están las ovejas detrás de él y pueden ver el corral que tan grande está hecha de piedras. Y en donde está la puerta está el pastor. La manera que hacían en los corrales en esos días es que simplemente tenían como un círculo, pero con una apertura para que puedan entrar las ovejas, y en esa apertura no había puerta. La puerta era sencillamente el pastor que ahí incluso se dormía en la noche para proteger a las ovejas de los lobos o de los ladrones. Por eso dice Cristo, yo soy la puerta por la cual entran las ovejas. En otro pasaje en Juan capítulo 14 dirá que yo soy la vida, el camino y la verdad. Entonces aquí hay todas las diferentes maneras en las cuales Cristo se refiere a sí mismo. Yo soy la vida, el camino, la verdad. Y aquí dice que yo soy la puerta. Es decir, que Él es el punto de contacto para que nosotros entremos con Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios y hombre verdadero. Y por fin, ¿qué dice? ¿Para qué ha venido el pastor? Para que tengamos vida en abundancia. En griego, la palabra ahí es zoe, que significa vida divina. Él no simplemente quiere darnos larga vida o quiere darnos una vida con seguridad económica. No, quiere que nosotros tengamos una vida profunda,
de íntima unión con Él. A veces yo hablo con hispanos que han venido a este país y les pregunto, ¿por qué vinieron a este país? Oh, es que queríamos una vida mejor. Pero muchas veces lo que significa eso es que simplemente querían más posibilidades económicas. ¿Por qué? Porque viene un hispano inmigrante, llega a este país y sí mejora en cuanto a lo económico, pero paran de ir a misa, empiezan a vivir en unión libre, no sé qué. Y ya no van a misa, están alejados de Dios. Y aunque hayan mejorado económicamente, qué poco es perder esa relación con Cristo por medio de los sacramentos, por estar buscando una vida nueva económica. No, hermanos, Dios no viene a prometernos un mejoramiento económico. Dios incluso no nos viene a prometer que nosotros siempre seremos felices en la manera en que nos sentimos. Lo que Él nos promete es que Él siempre nos va a acompañar y que tendremos una alegría al saber que Él siempre está con nosotros, aunque yo esté sufriendo, aunque yo esté pasando por mucho sufrimiento, muchos trastornos. Cristo está conmigo y eso es lo que me llena de confianza y alegría, y eso es la vida en abundancia que Él nos protege. Por eso, hermanos, hoy día, por ser el domingo del Buen Pastor, la iglesia nos pide que recemos por las vocaciones, especialmente las vocaciones sacerdotales. Como dijo un santo, San Vicente de Paúl, el tesoro más grande de la iglesia son sus santos y sabios sacerdotes. Y yo, hermanos, yo he sido muy bendecido por sacerdotes santos y sabios, y ojalá ustedes también puedan tener ahí un padrecito que los cuide, que los guíe, pero para eso tenemos que rezarle al Señor. Entonces, la Biblia solamente dice dos cosas sobre las vocaciones. Dice que tenemos que pedirle al maestro de la mies que nos mande las vocaciones, y segundamente que hay que buscarlas, hay que pedir. Entonces, si conoce ahí un joven que quizás pueda ser sacerdote, invítenlo. Pero más que todo, mucho más importante, recen por él, recen por las vocaciones, porque sin lo que nos puede dar el sacerdote, nosotros no morimos, porque el sacerdote es nuestro pastor aquí en la tierra. Él representa a Cristo, el buen pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.